Ahora estamos en comunicación con la doctora Celia Seijo. Ella es abogada, gerente legal y comercial de Sigva Sociedad Anónima, y con ella vamos a estar hablando de las problemáticas que afectan a todos los vecinos que viven en edificios, a todos los vecinos que forman parte de un consorcio. Cecilia, muy buenas tardes, noches, tardes todavía. Mi nombre es Javier Papaleo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Javier? Te agradezco muchísimo. Buenas tardes a todos, buenas tardes a la audiencia. En primer lugar, te felicito por el programa y te agradezco que se hayan comunicado conmigo. Te agradezco de corazón. No, por favor. Cecilia, bueno, ¿cuáles son las principales problemáticas que hay entre los vecinos de un edificio? Bueno, ¿tenemos tiempo? Tenemos tiempo. Porque la problemática pues, da para mucho. Bueno, lo primero que tenemos que entender y tener en cuenta de qué estamos hablando es que lo que sucede en cualquier sociedad sucede en lo que es en un ámbito llevado a un consorcio, en un ámbito más pequeño, a lo que se refiere a un consorcio, a un edificio de propiedad horizontal. Por eso lo denominamos comunidad consorcial. O sea que todos los problemas que hay en la sociedad también están en un edificio, porque se ven reflejados. Claro, se ven reflejados en un edificio que yo digo llevado a un ámbito más pequeño, pero también esto sucede en los barrios privados, en los countries, en los grandes complejos, en los grandes edificios, esas torres inmensas que nosotros vemos en la ciudad o en Puerto Madero. O sea, son todos problemas de convivencia entre todos los vecinos que forman parte de una pequeña comunidad consorcial. ¿Cuáles suelen ser esos problemas más comunes? ¿Ruidos molestos? ¿Con qué tienen que ver? Lo que generalmente pasa es, como vos, Javier, bien mencionaste, son los ruidos molestos, el perro del vecino que ladra, la suciedad en las partes comunes, porque nosotros tenemos las partes privativas que son los departamentos, pero también tenemos las partes comunes que comparten entre todos los vecinos, y eso también es una extensión de mi casa, el hall del edificio, las terrazas, los paliers, ahora se usa mucho el Zoom, las piletas en los consorcios. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta un poquito es usar el sentido común. Si yo en mi casa no ensucio, no rompo, no tengo por qué romper tampoco el edificio. Por supuesto. Así que a veces, o el ascensor, o el espejo. También lo que tenemos que tener en cuenta es muy común el tema de las mudanzas. A veces los propietarios realizan las mudanzas y rompen las partes comunes. Hoy en día, en lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el tema de la separación de residuos, en donde todos los consorcios de cada, o sea, de la Ciudad de Buenos Aires, tienen que cumplir con lo que se denomina basura cero. Es la separación de residuos desde origen, o sea, desde mi casa. Sí, la separación en origen. ¿Qué pasa con eso? ¿Es una obligación para los encargados? Sí, es una obligación para los encargados siempre y cuando los propietarios desde su departamento separen la basura. O sea, es obligación del edificio tener en lo que está destinado a los residuos 2 tachos de basura, uno negro y uno verde, para lo que es reciclable y para lo que es no reciclable. Los propietarios tienen la obligación de depositar los que correspondan en cada tacho. Y el encargado del edificio tiene la obligación de llevar esa basura separada al container. O sea, en la separación de residuos empieza desde el origen del departamento para terminar en lo que es afuera del edificio, en la calle, con el container, que después hay unas asociaciones cooperativas que retiran esos residuos y bueno, ahí pasa lo que es el reciclado de esa basura. Está bien. ¿Qué pasa si los vecinos no hacen? O sea, si el encargado hace su trabajo, pero los vecinos no hacen la separación en origen. Bueno, ahí hay un trabajo fuerte del administrador del edificio para que los propietarios tomen conciencia de esta actividad que tienen que hacer, de esta obligación, de este deber, porque si el consorcio no cumple con esta normativa, puede ser que se le aplique una multa al edificio, donde ahí se verán todos afectados y la van a tener que pagar a través de las expensas. ¿Y el consorcio podría aplicarle una multa al vecino que no separara los residuos de estoy hablando? Bueno, ahí vamos a tener que tener un reglamento interno en donde establezca que el incumplimiento de esta separación de residuos se le puede aplicar una multa.
Eso también es muy importante. El reglamento, a veces los propietarios le tienen miedo al reglamento interno. ¿Por qué? El consorcio posee un reglamento de copropiedad y administración en donde encontramos normas generales, como ser la asamblea, cómo se tienen que tratar los temas en la asamblea, el seguro del edificio, bueno, temas generales del edificio. Y el reglamento interno es un reglamento realizado internamente por los propietarios en donde regula las normas de convivencia diaria. Que tiene que ver con el edificio en particular. Que tiene que ver con ese edificio en particular. El otro reglamento es algo como una legislación al respecto. Sí, igualmente cada consorcio tiene su reglamento de copropiedad, pero el reglamento interno es más llevado a lo llano, ¿viste? Es más bajado a lo cotidiano de todos los días de que le pasa a ese edificio. Entonces el reglamento interno tiene como único objetivo garantizar la convivencia armónica y pacífica de la comunidad consorcial. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. A veces los propietarios se niegan a tener un reglamento interno porque justamente regulan estas normas básicas. A veces el reglamento interno aplica multas a aquellos propietarios que no cumplen con estas normas, como ser el horario de descanso, el horario de ruidos molestos. Pero bueno, sabemos que a veces es necesario aplicar algún apercibimiento, alguna multa, como para tomar conciencia de estos derechos y estos deberes que cada propietario tiene que cumplir. Pero si nosotros usamos un poquito el sentido común y sabemos que el cumplimiento de todos estos deberes nos va a beneficiar, esto va a servir, porque no nos tenemos que olvidar que estamos viviendo en una comunidad, que estamos viviendo con el otro, con el vecino. Es muy importante esto. Acá el papel fundamental del administrador es hacer que los propietarios tomen conciencia en el cumplimiento de los deberes y los derechos. O sea, es educar a los propietarios. Educar, sí, en principio al vecino para que después el encargado pueda hacer la separación, en realidad ya está hecha, pueda hacer la labor del encargado no es separar, sino depositar en los contenedores negros por un lado y en los contenedores verdes por el otro. Los residuos reciclables, los materiales reciclables en realidad. Claro, en este caso es la separación de residuos, pero bueno, el reglamento interno puede abarcar muchos temas y el administrador tiene que educar a los propietarios en todos los temas. Y esto es para el medio ambiente, para educar a la sociedad. O sea, siempre nosotros tenemos que nuestro pequeño si nosotros mejoramos nuestro pequeño metro cuadrado de alrededor nuestro, todo así va a mejorar y la sociedad podría estar muchísimo mejor, ¿no? Estamos justo, ¿qué pasa con lo que tiene que ver con el mantenimiento de los edificios? Cuando hay una pérdida en un departamento, ¿cuándo corresponde al propietario o inquilino y cuándo es responsabilidad del consorcio el arreglo? Bueno, en la mayoría de los casos esto está establecido en el reglamento de copropiedad del edificio, así que recomiendo a todos los propietarios cuando se mudan a un departamento bajo siempre el régimen exigirlo. De la propiedad, exigir copia del reglamento de copropiedad y si lo hubiere del reglamento interno. ¿Qué pasa cuando uno es inquilino? Porque muchas veces cuando uno alquila un departamento no te lo adjuntan. ¿Deberían adjuntártelo como una obligación con el contrato de alquiler? Totalmente. Es obligación del propietario entregarle una copia del reglamento de copropiedad y reglamento. Algo que no sucede nunca. Algo que no sucede nunca. En la práctica no sucede, pero la verdad que también el inquilino lo tiene que exigir, porque él es el que está viviendo en el edificio. Entonces él es el que va a tener que cumplir con todas estas, o sea, el que va a tener que tener conocimiento de sus derechos y de sus obligaciones. Entonces es muy importante porque no nos tenemos que olvidar que estamos ingresando a una comunidad consorcial. No estoy en una casa que no estoy conviviendo más que con el vecino de al lado, sino que estoy conviviendo con vecinos en propiedad horizontal y también de al lado de mi departamento. ¿Qué pasa con los departamentos que tienen, o los edificios que son apto profesional? ¿Cuál es la diferencia con uno que no tiene esa cualidad, esa característica? Bueno, acá lo mismo. Generalmente está establecido en el reglamento si es apto profesional o no apto profesional. Si no es apto profesional, cualquier propietario, cualquier vecino, el encargado, cualquiera que vea, esto lo tiene que denunciar
y el administrador inmediatamente, en estos casos, yo recomiendo que mande una carta documento al propietario de la unidad diciendo que esto no se está cumpliendo, porque si no, bueno, ahí ya se tiene que pasar a legales, porque el consorcio no es apto profesional, y esto es una norma que tenemos que cumplir, porque generalmente los edificios que no son aptos profesionales, imagínate que si son aptos profesionales, oficinas, hay un mayor ingreso de personas. Exactamente, sí. Claro, otro caudal de gente en el edificio que no se conoce. Entonces esto es una de las principales cosas que nosotros tenemos que cumplir. Sí, totalmente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay algo, alguna característica de este reglamento de copropiedad que no me conforma? Por ejemplo, no sé, podemos decir que tengo una mascota y en realidad el reglamento de copropiedad dice que no se puede tener mascotas. ¿Tengo posibilidad de cambiar, bueno, entiendo en una asamblea o no sé cómo, pero de modificar ese reglamento de copropiedad para modificar alguno de los reglamentos? Sí, totalmente. Si el consorcio desea modificar alguna cláusula del reglamento de copropiedad, se tiene que citar a una asamblea con el tema específico. Yo generalmente recomiendo que el administrador envíe previamente un informe, una memoria, diciendo los puntos que se van a tratar, diciendo los puntos del reglamento que se tienen que modificar, y en esa asamblea se debe desarrollar el tema, votar y ver si quieren modificar esa cláusula o no. Ahora bien, el reglamento de copropiedad está inscrito en el registro de la propiedad inmueble. Así que si tenemos una modificación del reglamento de copropiedad, también lo tenemos que inscribir en el registro de la propiedad inmueble porque es parte de ese reglamento anterior. A veces hay reglamentos con millones de modificaciones porque van cambiando cláusula por cláusula. Porque también el consorcio se tiene que adaptar a los cambios de hoy en día, de la modernidad de la sociedad. Exactamente. ¿Y es muy costoso eso, después asentar esos cambios? No, tiene que estar protocolizado por un escribano. Sí. Y después se inscribe en el reglamento. No es muy costoso. Lo que es difícil es que los propietarios se pongan de acuerdo en la asamblea. Bueno, sí, pero eso es un tema más que tiene que ver con lo humano. Con lo humano que con otra cosa. Y el reglamento interno no se inscribe en el registro de la propiedad, pero sí se debate y se aprueba en una asamblea. Eso es muy importante. Y es muy importante que cada propietario, cada vez que compre un departamento, pregunte si hay un reglamento interno o no y obtenga una copia, ¿no?, de ese reglamento. ¿Qué pasa con las asambleas? ¿Se necesita tener una suerte de, no sé, quórum? ¿Tiene que haber una cantidad mínima de asistentes para que se pueda sesionar, digamos? Sí, el tema del quórum está establecido en cada reglamento. Generalmente hay una primera convocatoria, una segunda convocatoria que es media hora después. En la primera convocatoria nunca están los propietarios. En la segunda convocatoria, generalmente con los presentes, se comienza la asamblea. El tema del quórum está establecido en el reglamento. Y después, la mayoría para votar, o sea, los temas están establecidos también en el reglamento. ¿Qué tema se puede votar con una determinada mayoría? Bien. Eso también está establecido en el reglamento y es muy importante tener en cuenta esas mayorías porque después puede ser impugnada a la asamblea. Yo lo que generalmente recomiendo es llegar a acuerdos previos y lo más importante, como en todo, como hoy en día en la sociedad, es estar informados. Es ir a la asamblea con el orden del día que se va a tratar, o sea, los temas que se van a tratar en esa asamblea, e ir informado. Hay que exigirle al administrador de mi edificio que me mande notas, memorias y lo que fuese necesario para yo saber qué se va a debatir en esa asamblea. Eso es lo más importante, porque yo teniendo conocimiento voy a poder votar con mayor criterio. Es muy simple. Bien. Cecilia, una última pregunta que tiene que ver con, bueno, un tema que está muy vigente en estos días, tiene que ver con el aumento de las tarifas. Obviamente esto va a impactar en los ascensores, las bombas de agua. ¿De qué forma va a impactar eso en las expensas? ¿Tenés algún relevamiento, algún informe hecho con respecto a eso? Sí, va a impactar en las expensas. Lo tenemos que saber porque los edificios pagan la luz de las partes comunes, o sea, el propietario paga la luz de su departamento y a través de las expensas pagan los servicios públicos y en este caso la luz de las lamparitas de los pasillos, la bomba de agua, los ascensores, o sea, toda la luz de las partes comunes. Entendemos que va a haber un aumento.
Pero lo que yo quiero calmar un poco a los propietarios, porque a veces las noticias salen que va a haber un aumento del 50, del 30, del 20% en las expensas por el aumento de la luz, por las paritarias de los encargados. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cada consorcio es una comunidad consorcial diferente, es como un mundo diferente. Entonces, de acuerdo a los saldos de caja que tenga el consorcio, a las previsiones que tenga el consorcio, al prorrateo, que es quizás una palabra un poco técnica, pero es lo que pone al cobro cada edificio, es lo que va a aumentar las expensas o no. Lo explico muy cortito y muy sencillamente. Sí. Si yo pongo al cobro 10.000 pesos y gasto tengo de costos fijos 5.000, tengo 5.000 para reparaciones y para cualquier imprevisión que tenga. Ahora, si yo pongo al cobro 10.000 y de gastos fijos tengo 8.000, tengo un margen mucho menor, de 2.000 pesos. Claro. Entonces, tiene que ver mucho de cada liquidación especial de cada consorcio. Lo que yo siempre recomiendo es que los consorcios no tengan saldo de caja negativo, cosa que es un tema un poco virtual y que no puede tener un consorcio saldo negativo, pero existe. Siempre recomiendo que como saldo de caja tengan un prorrateo, o sea, lo que ponen al cobro, uno o medio prorrateo de lo que ponen al cobro. Quizás es un tema un poquito más técnico, pero no sabemos que van a aumentar las expensas, pero no hay que asustarse, es de acuerdo a cada consorcio. Como conclusión, lo único que quiero dejar en claro es que tenemos que saber que los derechos y los deberes de cualquier ciudadano, y en este caso en la propiedad horizontal, están ligados íntimamente al puesto del disfrute del derecho que yo tengo, o sea que implica siempre el cumplimiento de un deber para que no afecte los derechos ajenos. O sea, esta premisa que es tan sencilla, a veces la olvidamos. O sea, en pocas palabras es necesario que la comunidad comprenda que las normas de convivencia ayudan a obtener un mejor nivel de vida, o sea, una mejor calidad de vida para todos. A veces nos estufamos por cumplir ciertos deberes, las normas de convivencia, que me dan un reglamento, que tengo que cumplir esto, que los ruidos molestos, pero nosotros tenemos que saber que cumpliendo todo eso va a mejorar muchísimo la calidad de vida de todos, tanto mía como de mi vecino, claro. Exactamente. Cecilia, muchísimas gracias por este contacto con Radio El Mundo. Era Cecilia Seijo, abogada, gerente legal y comercial de SIGBA Sociedad Anónima.